¿Listo? Sí, sí, obvio. Bueno, dale, empiezo de nuevo, va de nuevo, toma 2. Estamos en el laboratorio y les digo, así, muy odiosa, a ver, preparemos 35 litros de mezcla con una composición molar del 60% de uno, 40% del componente 2. Díganme, ¿qué volumen debo poner del componente 1 puro y qué volumen necesito del componente 2 puro para obtener los 35 litros de mezcla? ¿Y qué hago? ¿Qué hago con eso? Porque hasta ahora todo muy lindo, todas las ecuaciones, las derivadas, el método de las tangentes, Gibbs-Diogen, hay gente en la sala de espera, gracias. Gibbs-Diogen, ajuste de curva, todo. Pero, ¿qué hago con esto? Esto me encanta a mí. Esto es lo que yo tomaba, y los chicos se enojaban, que yo les daba 10 puntos a un ejercicio de este tipo. Esto también es química y físico-química. ¿Entienden la pregunta, no es cierto? Quiero 35 litros de mezcla. Corta, profe. Bien. Les digo si entienden la pregunta del problema. No se escucha nada. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, miren lo que tengo acá. Esta curva es de volumen de mezcla, en función de la composición del componente 1. Si este es el volumen de mezcla, ¿qué volumen estoy leyendo acá en este punto que estoy marcando? ¿40? ¿Y aquí, a qué corresponde ese volumen? ¿Qué es 40? El volumen del componente 1. El ¿La volumen... ilusión infinita? No, El puro. componente 1 puro. Puro, porque la fracción molar del componente 1 vale 1. Entonces, acá estoy leyendo el volumen del componente 1 puro. ¿Y acá qué leo? El volumen del componente 2 puro. ¿Por qué? Porque X2 vale 1 acá. ¿Ven por qué les digo que tienen que saber leer los gráficos? Está bien que empezamos ayer. Entonces, como ustedes ya ahora, yo ya les expliqué, se los remarqué, ustedes tienen que tomar los ejercicios e intentar hacerlos por sus propios medios, chicos, porque si no, en el momento del parcial no los van a poder hacer. Si es necesario, van a tener que volver a escuchar esta clase otra vez. Re pesada la profe, pero bueno, es así. Entonces, yo tengo esa gráfica. Muy bien. O sea que yo sé que el volumen molar del componente 1 es 40 centímetros cúbicos por mol y el volumen molar del componente 2 puro es 80 centímetros cúbicos por mol. Ajá, ¿qué hago con eso? Y ahora sacamos el chat para que lo vean. Bien, sé que la fracción del componente 1 es 0,6 y la del componente 2 es 0,4. Me dice que quiere que la mezcla tenga una fracción molar del componente 1 0,6. O sea que si yo entro a mi gráfica con 0,6, acá que estoy leyendo, el volumen molar de la mezcla. 70 centímetros cúbicos por mol de mezcla. ¿Me entienden? Ahora, ¿alguien me escucha? Se cortó.
Sí, Y recién, ¿qué se fueron? Ustedes se sí, fueron se a corta un comer. poco, pero se escucha. Escúchame, ¿ustedes se fueron a comer y volvieron para contestarme? ¿Ah? Se entrecortó mucho, profe, en la explicación ahí del gráfico. Bueno, mira, vuelvo al gráfico, para. Fíjate. A mí me pide que obtenga 35 litros de una mezcla de componente 1 y 2 de composición 0,6 molar de componente 1 y 0,6 molar de componente 2. Ya está claro que esta es la curva del volumen de mezcla. O sea, si quiere que mi volumen de mezcla tenga una composición de componente 1, 0,6, para 0,6 el volumen de mezcla es 70 centímetros cúbicos por mol. ¿Ves? Volumen de mezcla 70 centímetros cúbicos por mol. Si a los 35 litros que yo tengo que preparar, que son los 35.000 centímetros cúbicos, los divido por el volumen molar de mezcla, voy a obtener los moles totales que tiene mi mezcla. ¿Y cuántos moles voy a tener del componente 1 y del componente 2? Pues deberé multiplicar el número de moles totales por la fracción molar de cada uno, ¿no es cierto? X1 y X2. Se corta mucho. A ver, momento. No, profe, se escuchó bien. Ah, bien. ¿Se escucha bien, profe? Bien, entonces, ¿pero están entendiendo esto que estoy diciendo? Me fui. Sí. Sí, profe. Bien, me fui a la gráfica, leí el volumen molar de mezcla, como es volumen por mol, si yo un volumen lo divido por el volumen molar, me va a dar el número de moles totales de la mezcla. Si a esa mezcla, si a esos moles totales los multiplico por cada fracción molar, obtengo el volumen para el componente 1 y para el componente 2. Además de la gráfica, yo sé que el volumen del componente puro 1 vale 40, porque x1 vale 1, vale 40. Y que el volumen del componente puro 2 vale 80 centímetros cúbicos por mol. Con lo cual, si yo cada volumen puro lo multiplico por el número de moles de cada componente que necesito en la mezcla, voy a tener los volúmenes del componente 1 y 2 que necesito sumar para obtener la mezcla. ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces voy y me traigo 12 litros del componente 1 en un recipiente, 16 litros del componente 2 del otro recipiente. Los mezclo, tengo 28 litros. 28 litros, pero esa no es la suma real. La suma real es que esos 28 litros se van a expandir y me van a dar 35 litros. Una diferencia, una expansión terrible, pero bueno, es lo que da el problema. Existen fuerzas de repulsión entre las moléculas del componente 1 y del componente 2. Esto es típico de laboratorio. Si yo estoy en el laboratorio y le digo, chicos, hay que preparar una 35 litros de esta mezcla, fracción molar del componente 1,06, fracción molar del componente 2,04. A ver, tráeme, ¿cuántos litros ponemos del componente 1? ¿Cuántos litros del componente 2? Pumba, acá está, 12 y 16. Esto es real. ¿Qué tiene esto de abstracto? Nada. Y trabajé de una gráfica del volumen de mezcla. ¿Qué tiene de abstracto en los ejercicios que hicimos anteriormente? Nada, porque todos los datos después los vamos a usar en los equilibrios líquido-líquido, líquido-vapor, líquido-sólido, procesos de extracción. O sea, físico-química no es una materia abstracta, tiene todas las aplicaciones que se les ocurra. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe.
Está lindo este ejercicio, ¿no? Me encantó a mí. Bien. A ver, ¿qué me están diciendo acá? Sí, profe, qué bueno que mencionen las aplicaciones. Bueno, me alegro. Cuando pueda y me dé cuenta, Sí, a ver, los 35 litros es lo que yo pedí, pero sumando 12 y 14, se supone que por las fuerzas de repulsión, la suma de 12 más 14, que idealmente o como volúmenes aditivos ideales me darían 28 litros, teniendo en cuenta las fuerzas de repulsión entre las moléculas de 1 y 2, son los 35 litros que obtengo. Bien. Listo. Terminé con este ejercicio. ¿Alguien sabe cuántos minutos me queda? ¿No? Porque podría empezar otro ejercicio. El último a explicar, que también tiene que ver, el último ejercicio, con volúmenes. Es muy fácil entender las propiedades integrales y las propiedades molares parciales y de los componentes puros cuando trabajo con volumen. Si yo lo pienso en volumen y luego cuando digo H pienso en energía en favor que se libera o que se absorbe, y cuando digo S pienso en el desorden que produce cuando se da una mezcla, entonces todo tiene un sentido más físico y puedo entender mejor la ecuación y para qué la uso. Esa es mi lucha todos los años, para que entiendan los conceptos físicos y manejen las ecuaciones matemáticas que les representan la solución al problema y las relaciones entre todas las relaciones matemáticas, entre todas las... Bien. Vamos a otro ejercicio, al 11, y termino. Los ejercicios que no subí, es porque sacando los suplementarios, es porque son repetición de ejercicios que yo ya expliqué, entonces les queda hacerlos a ustedes. Listo. Dejo de compartir pantallas y busco el nuevo ejercicio y vamos al último. Acá. Acá estamos, nuevamente. Y este es un poquito más complicado. Otra vez nos encontramos en el laboratorio. Y ya los datos que les tiro son más complicaditos. A ver, señores, estamos en el laboratorio. Y quiero preparar 1 litro de una mezcla que tenga 10% en peso. Ojo, dice en peso, no molar. Del componente 1 y 90% del componente 2. Pero ahora, para sacar el volumen del componente 1, tengo una mezcla de componente 1 y componente 2, cuya composición en peso son 60% y 40%. Más, voy a tener que agregar algo de volumen del componente 2 puro. Entonces mi pregunta es, ¿qué cantidad de volumen del componente 2 puro y qué cantidad de volumen de esa mezcla que tengo de stock, o sea que tengo arrumbada ahí en el laboratorio, formada por 1 y 2, tengo que tomar para formar 1 litro de mi nueva mezcla que contenga una concentración 10% en peso del componente 1 y 90% en peso del componente 2. Esto es para que yo se los tire en el laboratorio, estemos ahí, hagan los cálculos, después yo les diga si está bien o está mal. Eso haría yo. No hay nada más lindo para ustedes que yo les dé el enunciado de un ejercicio y ustedes lo puedan pensar por ustedes mismos. ¿Qué harían con estos datos? ¿Cómo hago yo?
y cuánto volumen voy a sacar del componente, de la mezcla que tiene componente 1 y 2, lo tengo que agregar además del componente 2 puro. Estas son sus cabezas que tienen que entrar en acción. Y este modo de dar clase no me permite darles tiempo, a no ser que ustedes lo quieran pensar y luego plantear y ver si pueden llegar a una solución. ¿Hola? Sí, profe. Porque, miren chicos, para mí hay una cosa que es muy importante. Todo lo que yo les mostré, que está ya hecho, es fácil de entender, o relativamente, cuando yo les estoy mostrando en el gráfico, esto es el volumen del componente 2 puro, acá el componente... Bien. Pero en el momento que uno se sienta con las ecuaciones, no es lo mismo sentarse solo frente a un problema y buscar las ecuaciones. Y mi consejo es, si no les sale MATCAD desde el principio, primero tomen un papel y una hoja, escriban las ecuaciones que ustedes creen que van a utilizar en MATCAD y luego las llevan a MATCAD. No necesariamente les tiene que salir de la cabeza y volcar la ecuación que ustedes necesitan directamente. ¿Bien? ¿Me entienden eso? Hola. ¿Entienden lo que les quiero decir? Tienen que ayudarse de una hoja, de un papel. Sí, profe. Claro, tienen que ayudarse de un lápiz y un papel para escribir las ecuaciones que ustedes necesitan y de ahí llevarlo a MATCAD. Para hacer un gráfico, por ejemplo, si yo les doy un volumen de mezcla, va a decir, ah, bueno, entonces esto no va a ir de 0 a 0, porque no me está dando el delta B, me está dando el volumen. Tiene que ir desde el volumen puro del componente 1 al volumen puro del componente 2. ¿Y eso cómo lo saben? De haber hecho los ejercicios y fijarse en las gráficas anteriormente. Bien, les explico esto. Lo primero que tengo que hacer es, como tengo fracciones en peso, y en físico-química trabajamos con fracciones molares, pasar las fracciones en peso a fracción molar. Menos mal que me dieron el peso molecular del componente 1 y el componente 2. ¿Sí? Entonces, esta fracción molar, esta es la fracción molar de mi solución final, del litro que yo quiero que tenga 90% en peso del componente 2 y 10% en peso del componente 1. Para que tenga esa composición en peso, la fracción molar del componente 1 va a ser 0,143. Porque pasé fracción molar a fracción en peso. Esto ya lo habían hecho antes, me imagino. En alguna materia, ¿sí? Y acá, lo que hice fue graficar este volumen, ¿bien? Esta función expresada todo en función de x1. Y acá yo le voy a, para que ustedes vean, le voy a cambiar, me encanta cambiar los límites a mí, como verán. 50, esperen, y acá le voy a poner 150. Ah, no, 150. ¿Ah? Ay, ¿por qué no me toma? ¿Por qué no me toma? Esperen, chicos. No sé por qué no me toma. Ahí está. Ahí. Cambié. Para que vean. Esta es la gráfica del volumen. Esta es la fracción molar del componente que crece de 0 a 1. Entonces, en este orden tengo el componente puro. Por lo tanto, 60 es el volumen del componente 1 puro.
¿Dónde tengo el puro? Acá. Para x1 0, x2 vale 1. La intersección de la ordenada con la recta. Fíjense que esto prácticamente me está diciendo que este volumen tiene un comportamiento ideal, que sea recto y no tan curvo. Esta intersección me da el volumen molar puro para el componente 2, que es 110, creo. Ahí está. Entonces, ¿ven? El volumen puro, 100. ¿Por qué me cambio? ¿Por qué me cambio acá? ¿Qué escribí yo que me lo cambio? Bueno, después se fijan ustedes, ¿sí? Por favor, así yo termino con esto. A ver si es 100 o 110. Bueno, imaginen que el B puro es 100 como escribí acá. Si no me va a dar cualquier cosa de lo que estaba haciendo. Entonces, este es mi volumen. ¿Por qué? Déjenme ver una cosa. No, yo toqueteé algo, ¿no es cierto? Arriba, para que me cambiara. Lo único que había La cambiado era referencia. La referencia, no. O sea, lo único que cambié fue esto. los límites del gráfico, fue lo único que tocó. No me debería Ahí cambiar. póngale 120. Profe, estoy viendo el ejercicio que mandó y me da 100 en el ¿Cómo? ¿Me el podés? ejercicio original, Sí. sí, que mandó, me da 100 en el resultado, sin tocarlo, digamos. ¿Tiene el resultado de qué? ¿Hola? Del volumen, profe, que le da 100, sigue dando 100 sin tocar el ejercicio, digamos. ¿Qué habré hecho? Bueno, pero no por cambiar un eje me puede cambiar. ¿Ustedes me entienden? Igual lo definió como 100. Es un valor que puso ahí en el B1 puro. Pero No. está como definido. Sí, bueno, pero está como definido porque había salido de esta gráfica. Si no, no tiene sentido. Esta gráfica, que es del volumen molar, cuando corta los ejes me da el volumen del componente 1 puro y el volumen del componente 2 puro. Sí, sí, sí. Pero capaz si lo evalúa, ahora capaz que le dé, pero ahí abajo en donde se está fijando, capaz que no sé, se equivocó de escribirlo. Porque no sale de, no depende de nada No abajo. depende de nada, más vale. ¿Ves que sigue dando 60 y 110? Bueno, entonces acá le vamos a poner 110, punto. Profe, Sí. capaz salir del ejercicio sin guardar los cambios y ver. Bueno, lo corrigen ustedes después, ¿sí? Chao, ya lo definí como 110, que es lo que estoy leyendo en la gráfica. ¿Estamos? Bueno, ¿para qué hice eso? Para sacar los volúmenes de los componentes, del componente 2 puro 110. Acá, ¿qué hice? Miren, este 0,143 es la fracción molar de ¿quién? ¿Me escuchan? Del componente 1 en mi mezcla final. Entonces, ¿cuántos litros tenía que preparar yo? 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Si a 1000 centímetros cúbicos, que es el volumen de la mezcla, que yo quiero, lo divido por la expresión de volumen de mezcla para una X1 que es 0,143, tengo un total de número de moles de 9,665 moles. Nuevamente, si a este número total del número de moles lo multiplico por su fracción molar, me da el número de moles que yo necesito para el componente 1 y para el componente 2. Lo que pasa que yo ahora, chicos, tengo un volumen de... Ah, ya sé por qué acá tenía 100. Porque tengo un given fine. Por eso le había puesto 100. Le puedo poner 110, no importa. ¿Han usado el given fine? ¿Hola?
Sí, se escucha, Sí, profe. profe, se escucha. Bien, ¿han usado alguna vez given, find? Dadas las siguientes ecuaciones, encuentre lo que yo quiero. Más o menos así. Bien, sería más o menos eso. Pero bueno, ojalá encontráramos siempre lo que queremos. Miren, entonces, para encontrar qué volumen de mezcla yo necesito, pero de la mezcla inicial que tengo en el laboratorio, y qué volumen del componente 2 puro necesito, voy a hacer un balance de masa para el componente 1 y para el componente 2. Porque en definitiva lo que yo sé es que finalmente cuando yo obtenga el litro de la mezcla que yo quiero, necesito tener 1,381 mol de 1 y 8,284 moles del componente 2. Entonces hago el volumen, un balance de masa. El número de moles del componente 1 va a ser igual a la fracción molar por el número de moles que va a salir ¿de qué? De dividir el volumen de mezcla que yo necesito de la mezcla inicial dividido el volumen de mezcla, ¿sí? Con la composición que yo quiero, dividido el volumen de mezcla, pero con la composición inicial que yo tenía, la de 0,6. Y la cantidad de moles que necesito del componente 2 va a venir dado ¿por quién? Por los moles que me va a aportar el volumen del componente 2 puro, más los moles que me va a aportar la mezcla que tiene el componente 1 y el componente 2. En definitiva, yo acá pongo moles, que es lo que quiero encontrar, pero estos moles los pongo en función de los volúmenes de mezcla y de los volúmenes puros. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Encontrar cuál es el volumen del componente 2 puro que yo tengo que agregar y cuál es el volumen de la mezcla que tenía en el laboratorio de composición 40% de componente 1, 60% de componente 2. ¿Qué volúmenes de esos dos tengo que sumar para obtener los 1000 centímetros cúbicos de mezcla que yo quiero? Bueno, cuando yo hago el given find me dice usted tiene que saque 809,993 centímetros cúbicos de volumen de componente 2 y súmele 186,8 centímetros cúbicos del volumen de mezcla inicial que tenía. Eso le va a dar 996,844 centímetros cúbicos si fuera ideal. Pero como es real, hay una leve expansión, entonces va a obtener sus 1000 centímetros cúbicos. Esto también es físico-química. Esto es trabajar en un laboratorio. Se los dejo para que lo piensen. Porque yo ya me cansé y ustedes también. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ya estaría lista. Se está escuchando como duplicado. Sí, ya termino. Ya estaría lista la unidad de soluciones. Los problemas suplementarios no los hagan. Enfóquense en los problemas principales que les di. Creo que les quedan 2 problemas para resolver solos, pero si aprenden esto, los otros 2 problemas los van a hacer como nada. Cualquier cosa, la semana que viene, me hacen preguntas respecto a esto, cuando los han hecho ustedes, les surgieron dudas. Para el viernes espero haber subido las clases, chicos, si no va a ser la semana que viene. No sé cuándo puedo resolver este problema, pero lo antes posible lo voy a resolver. ¿Estamos? Bien. Fue un gusto trabajar con ustedes todas estas horas. Gracias por estar. Ahora,
voy a finalizar la reunión, así que me despido. Chao chicos, hasta la semana que viene. Un placer trabajar con ustedes. Finalizo. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Finalizo. Compartir pantalla. Bueno, pongo finalizar, ¿eh? Chao.